Buenas tardes a todas. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y ser invitada por la pastora Esperanza para compartir un testimonio de mi vida, una parte de mi vida, que ha sido más o menos mi testimonio de estos últimos años hasta el día de hoy. Y espero que con este testimonio ustedes puedan usarlo de forma que Dios se glorifique en sus vidas y que sea el Señor que les hable en cada situación y en cada corazón. Bueno, pues me gusta mucho el encabezado que le dio la pastora a la conferencia Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque me voy a enfocar en la primera parte de someteos, que tiene que ver con obedecer. En esta tarde, yo soy una intercesora profética y en esta tarde no les voy a hablar de lo que los intercesores proféticos hacemos, sino de lo que los intercesores proféticos somos. Y es que somos mucho más que máquinas de orar y proclamar y declarar y reprender. Nosotros somos mujeres y hombres de destino, mujeres de propósito, mujeres de diseño. Nuestra función es interceder, ¿sí? Interceder, pero es, bueno, entre todas las funciones es una de ellas, pero eso no es nuestra identidad. Nuestra identidad verdadera está fundamentada en nuestro Padre Celestial. Allí está nuestro origen, allí está nuestro propósito. Él es de donde nosotros venimos. Así que la intercesión verdadera tiene que ver con la intervención del Padre en nuestras vidas. Es decir, que nuestras acciones permitan establecer su voluntad y propósito en nuestras vidas. Y les digo una cosa, lo más difícil de ser un intercesor profético es dejar que nuestros propios propósitos, ponerlos a un lado para permitir los del Señor. Negarnos a nosotras mismas, negar el propio deseo para vivir bajo los deseos del Padre Celestial. Eso es lo más difícil. Y Dios en este proceso nos arruina la reputación para que no dependamos de los hombres, sino de su instrucción. Dios nos asigna cosas que aparentemente no son lógicas o no son justas. ¿Saben una cosa? No tenemos que cuidar nuestra reputación. Tampoco tenemos que cuidar la reputación de Dios. Lo único que tenemos que hacer es obedecer, estar bajo sus indicaciones, sus leyes y sus principios. Y ahí es donde debemos permanecer. Algunas veces somos perseguidas por el evangelio, por causa del evangelio, perdón. Esto es la frase cliché, ¿verdad? Somos perseguidos por causa del evangelio, pero otras veces somos perseguidos por causa de nuestros propios errores. Y otras veces somos perseguidos por causa de la voluntad de Dios que quiere imprimir su carácter en nosotros. Entonces, los procesos son muy importantes. El proceso es lo que nos va a permitir tener el carácter para poder procesar las demandas de los hombres, como las que tenemos hoy en día, y las demandas de Dios, últimamente, que es la más importante. Entonces, el Padre Celestial el proceso viene de parte del Padre Celestial para poder enfrentar esas demandas y que haya frutos y evidencias que nos deleguen y nos activen y hagan visible nuestra autoridad delante del hombre o de los hombres. Es decir, hacemos las cosas a la manera de Dios. El Señor tiene sus propias estrategias, su propio tiempo, su propia forma. El Espíritu te da la estrategia que Él quiere que tú uses. Puede ser difícil para tu corazón y tu mente aceptar muchas veces las instrucciones, pero la obediencia es lo que legitima la intervención de Dios en nuestra circunstancia de vida. Eso es lo que hace que la intervención de Dios sea legal en nuestras vidas. Por ejemplo, Moisés,
con su obediencia al mantener las manos levantadas, permitía que el pueblo de Israel ganara la batalla. Jericó. Dios dio instrucciones de que dieran 7 vueltas, primero en silencio y luego otras 7 vueltas gritando. Entonces ahí cayeron las murallas. ¿Tiene esto lógica? No, no tiene lógica, ¿verdad? Pero esa fue la estrategia que Dios dio. Ahora, esto no quiere decir que vamos a clonar o que vamos a copiar estas estrategias o estas directrices y aplicarlas para hacer algo, pero es la obediencia a las instrucciones específicas del Espíritu Santo que Él nos da en una situación específica, lo que hace que se abra la brecha en la situación y que Dios intervenga y actúe, ¿sí? En ese momento, entonces es cuando tenemos la autoridad. O sea, la brecha es donde converge la realidad humana y la verdad del Padre Celestial. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la realidad humana en este momento es que tenemos que estar encerrados. La realidad es que hay muchas familias que están luchando por el pan diario. La realidad es que hay familias que han tenido que dejar su vivienda para irse a mudar a una vivienda que les cueste más barato porque ya no tienen las mismas entradas, ¿sí? Esa es una realidad. Pero ¿cuál es la verdad del Padre Celestial? Es lo que tenemos que buscar. ¿Qué dice su palabra? La palabra de Dios dice, buscad y hallaréis, tocad a la puerta y se os abrirá. Decirle a este monte, háblale a este monte y dile que se mueva. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os lo daré. Esa es la verdad. Entonces, ¿cómo aplicamos esa verdad a nuestra realidad? Esa es la forma en que nosotros tenemos que actuar, en confrontar la verdad del Padre con nuestra realidad. Hoy en día escuchamos muchas voces, ¿sí? Están las voces de los noticieros, están las voces de la gente que habla, la gente que opina, que dice esto, que va a pasar lo otro, la incertidumbre, la confusión. Unos científicos de un país dicen una cosa sobre la cura contra el coronavirus, otros científicos dicen otra. Un presidente dice que hay que usar tapabocas, otro presidente dice que no hay que usar nada. Entonces son muchas voces a las que estamos enfrentados hoy en día. Pero la única voz que debemos buscar con desesperación es la voz de Dios y la guianza del Espíritu, más en momentos donde hay tanta confusión y donde estamos saturados del ruido que hay afuera. ¿Sí? Jeremías 23:18 habla, pues aquí en este versículo, Jeremías se estaba enfrentando a los falsos profetas. Y dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó a su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? ¿Sí? La palabra vio aquí en su raíz hebrea es Ra'ah, R-A-A-H. Ra'ah significa visión abierta. Y la palabra oyó en su raíz hebrea es Shama, que se escribe S-H-A-M-A-H, que significa oír, escuchar con un corazón presto, ceder el oído y prepararlo para obedecer lo que escuchas. Es decir, escuchar atentamente para poder obedecer. Eso significa oír en su raíz hebrea. Ahora, la palabra atento en este versículo, en su raíz hebrea es kashav. Se escribe K-A-S-H-A-B larga. Kashav significa alguien que ha sido marcado, sellado, impregnado por esa palabra. ¿Sí? Entonces, oír, ver y estar atento tienen mucho significado en el original hebreo que fue escrito este versículo. Entonces, los procesos son muy importantes. Los procesos por los que nosotros pasamos se presentan de pronto, repentinamente, cuando menos lo esperamos,
cuando creemos que lo hemos logrado, que hemos alcanzado nuestras metas y que estamos aprobados delante de Dios. Y esto fue lo que me sucedió a mí. Yo me fui a estudiar a los Estados Unidos en el 91 para realizar, yo soy psicóloga de aquí de Colombia, pero me fui a realizar unos estudios de especialización allá porque pues el Señor me regaló una beca para ir allá. Con todo pago, pues quiero decir la matrícula, los estudios nomás, la parte del estudio. Entonces, yo estoy hablando en este momento de mi vida, yo ya estoy divorciada, yo tengo una hija y ya tengo mi hija. Tuve que dejar a mi hija con mi madre para yo irme a estudiar por 3 años allá, 2 o 3 años. Y después de esos 3 años, pues en ese proceso, digamos que yo viajaba acá, la visitaba, o ellos iban allá y me visitaban. Y planeé en terminar en 3 años para llevarme a mi hija y así lo hice, ¿sí? Mientras esto sucedía y mientras estudié en el extranjero, las puertas de este país se me abrieron increíblemente. Todo lo que yo hacía, los documentos, todo, pues fue algo una experiencia muy bonita, ¿cierto? En todos los sentidos, la gracia del Señor estaba sobre mí en este tiempo y en estos años. No fue difícil conseguir mis documentos, un trabajo, el favor de Dios de los que me rodeaban en cada ciudad donde yo iba. Y bueno, luchando, yo estudié y trabajé, pero saqué adelante mis objetivos y me logré graduar, ¿sí? En el área espiritual también Dios me discipuló en este tiempo porque yo me involucré con un ministerio profético por 18 años y pues allí fui ordenado ministro o licenciada. Y una vez que me gradué, pues me llevé a mi hija conmigo y ya, pues me establecí allá y ella cursó sus estudios de bachillerato, fue al college, a la universidad, se graduó también. Eh, en resumidas cuentas, yo me quedé allí en Estados Unidos y yo trabajé por 14 años en el sector privado con clínicas de la salud mental, las cuales, a su vez, estas clínicas tenían convenios con el sistema de salud del gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Que ese sistema de salud se llama Medicaid, ¿sí? Entonces, ellos tenían contratos y nunca me faltó el trabajo, la vida siempre me sonreía en esta época. Eh, mm, yo inclusive tuve mi propia corporación, mi propia empresa. O sea, yo trabajaba por contrato y además tenía mi propia empresa. ¿Me están escuchando bien? ¿Oigo a alguien allí? Bueno, tenía mi propia empresa y yo prestaba servicios en muchas iglesias del estado de Florida. Yo contraté estudiantes para poder también realizar trabajos de consejería psicológica en diferentes ciudades, en diferentes iglesias. Y bueno, todo esto marchaba sobre ruedas y todo muy bien y muy lindo. Siempre quiero dejar muy en claro que en esta época de mi vida siempre me preocupé por actuar con honestidad y ética. Jamás yendo a los Estados Unidos yo mentí sobre un documento. Jamás dejé de pagar mis impuestos. Nunca mentí para poder beneficiarme de cosas que les daban a las personas que no tenían trabajo. O sea, siempre quise hacerlo bien delante de Dios. Y el Señor me bendijo y me dio la gracia. Pero un día todo cambió radicalmente, ¿sí? Yo como estaba, me movía entre profetas y pastores que se movían en el espíritu, pues ya el Señor me había dado un aviso de que Él iba a remover su gracia sobre mí, pero pues yo nunca me alcancé a imaginar lo que esas palabras significarían.
Entonces, yo estando trabajando, mi hija, pues, ustedes saben que en los Estados Unidos, pues, los chicos cuando cumplen su mayoría de edad se van de la casa y se van a vivir con sus amiguitos o sus compañeros de universidad, y pues esto hizo mi hija también. En la clínica donde yo trabajaba, empecé a notar un ambiente oscuro y muy pesado, pero no discerní de dónde venía. Tuve empezaba muchos problemas con mis supervisores inmediatos porque allí pues había cosas que no debían hacerse. Y, y había un manejo, vamos a decir, poco ético que le estaban dando a los pacientes en la clínica. Yo me quejé con ellos, con los supervisores, lo hablamos con nuestros compañeros de trabajo, exigimos a la administración de la clínica mucha claridad, pero no tuvimos una buena respuesta. Por el contrario, nos persiguieron, nos pusieron de castigo mucho más trabajo y nos amenazaron con votarnos, pues con cancelarnos el contrato de trabajo si seguíamos exigiendo claridad, vamos a decirlo así. El caso es que un día yo estaba en mi casa, en mi apartamento, y a las 5 de la mañana llegaron a tocar a mi puerta a golpes. Y fui a abrir y eran 3 marshals o agentes del gobierno federal, quienes muy amablemente me dijeron estas palabras: usted está bajo arresto del gobierno federal por fraude al Medicaid, que es el sistema de salud pública. Tiene derecho a hacer una sola llamada y debe acompañarnos inmediatamente. Bueno, llamé a mi hija, no contestó, pero una de las mujeres que iba ahí, una de las marshals o agente, me dijo, no se preocupe, yo la llamo, yo le aviso. Me llevaron a una oficina donde allí encontré a casi todos mis compañeros de trabajo y como la mitad de la gente que trabajaba en la clínica conmigo. Estaban todos allí. Y pues esto era el resultado de un proceso de más de un año que ellos habían estado vigilándonos y que habían estado confabulados con algunos mandos medios de la administración de la clínica para poder arrestarnos y encontrar culpables al fraude que los dueños de la clínica realmente estaban haciendo e hicieron al gobierno. Ellos, la forma como funciona es que ellos atienden pacientes y el gobierno va pagando porque son pacientes que como están con el seguro del gobierno, pues necesitan atención. La mayoría eran pacientes psiquiátricos también con problemas de drogadicción o adicción al alcohol o qué sé yo, esquizofrenia, depresión, todos estos problemas. Y entonces ellos lo que hacían era que eh, estaban, vamos a decir, facturando más de lo que debían, ¿cierto? Para cobrarle al gobierno. Y además estaban a veces diagnosticando pacientes con un tipo de diagnóstico que no cumplían, que ellos no estaban, no correspondía a ese paciente, y pues al diagnosticar, vamos a decir, depresión, entonces ya cumplía con el requisito para estar en ese tipo de programa. Y además, eso fue otra cosa, además de diagnosticar pacientes con diagnósticos que no correspondían, ellos estaban captando pacientes que de forma ilegal. Me explico. Captar un paciente de forma ilegal es algo que aquí en Colombia es legal. Es decir, ellos estaban contratando personas que iban afuera y conseguían pacientes en los hospitales y les pagaban por traer pacientes a la clínica. Eso en Estados Unidos es ilegal. Aquí en Colombia no hay leyes que digan que eso es ilegal, pero allá sí. Entonces ellos estaban practicando esas cosas en ese momento. Entonces, ¿qué sucede conmigo en medio de todo esto? Vamos a decir que ellos me llevaron a mí porque pensaban que era cómplice, igual que muchos de mis compañeros.
Eh, Fuimos llevados primero a una cárcel federal en Miami. En la cárcel federal permanecen las personas que esperan tener un fallo de condena en su proceso judicial. O sea, mientras te sale el fallo, mientras, es decir, allá eh, no es cierto lo de que no eres culpable hasta que se comprueba que lo eres. O sea, mientras tienen una sospecha contigo, te retienen hasta que tú demuestres lo contrario. Entonces, en la cárcel federal en Miami es un sitio donde están los narcotraficantes, donde está la gente que es más pesada, terroristas. Realmente es un sitio muy desagradable. Allí yo fui llevada y, por supuesto, tuve un abogado, eh, pero no fue fácil salir de allí. Allí permanecí por 3 meses. Eh, Fueron 3 meses interminables, porque es un sitio cerrado. El 9º piso es de mujeres, tiene como 15 pisos. El 9º es el de las mujeres y es todo un piso. Y allí habíamos 90 mujeres en ese solo piso. Y pues de todo tipo de mujeres que cometieron todo tipo de crímenes. Entonces fue una experiencia bien difícil, además de que les quiero decir que en Estados Unidos una cárcel, el término cárcel es diferente a prisión, ¿sí? El término cárcel es realmente pues una cárcel, y una prisión es un sitio abierto, es un sitio, como decir, un campamento, pero la cárcel es sitio cerrado. Allí no se ve la luz del sol. Allí hay a veces unas ventanitas muy, muy pequeñitas que son como de esos azulejos, esos vidrios que ponen gruesos para que entre el sol, pero no se ve al otro lado. Entonces son unas ventanitas muy, muy angostas, como así de angostas, donde uno apenas puede ver un poquito y entra algo de sol, pero no más. Entonces es como un sitio donde hay muchas habitaciones o celdas y cada habitación tiene un camarote. O sea, en cada habitación hay 2 personas, 2 mujeres. Y tú tienes que lidiar con la que te toque, quien sea. Y es una situación difícil, es un ambiente muy pesado. Allí las mujeres mm, lo único que hacen es dedicarse al chisme porque no hay nada más que hacer. ¿Sí? Había una habitación muy pequeña donde uno podía ir a orar y a veces entre semana venían que la iglesia católica, que la iglesia cristiana, que iban hasta santeros allá a hacer sus servicios según el día. Pero de resto no hay nada más, no hay espacio para nada, hay un comedor grande y no más. Entonces es un ambiente bastante pesado y negativo, todo el tiempo negativo. Era muy difícil para mí. Yo creí que me iba a enloquecer, pero gracias a Dios no estuve allá sino 3 meses. Pero a lo que yo voy es que les voy a explicar algo, les voy a explicar muchos términos legales para que ustedes entiendan las consecuencias de lo que yo fui adjudicada. En ningún momento yo fui cómplice de nada, sino por el contrario, yo y otros compañeros nos quejamos y más yo me enfrenté mucho a mis supervisores porque veía cosas con las cuales yo no estaba de acuerdo. Y esto me ganó fue, vamos a decir, el odio de aquellos mandos medios que sí sabían lo que hacían y vieron en mí como una enemiga. Entonces, lo que teníamos que hacer allí en este momento, y yo específicamente, era conseguir un abogado para tener libertad bajo fianza. Primero,
vino un abogado, mi hija estaba, por supuesto, ya enterada y el novio de mi hija es abogado y él envió un abogado para ayudarme. Y ese abogado me dijo, mira, tú tienes que declararte culpable, porque si no lo haces, ellos están amenazando, y esto es verdad, están amenazando con 10 años de cárcel. Y esto es verdad porque los que se imaginan que Estados Unidos es el país de los sueños, la justicia, el sistema judicial de allá es tan corrompido como el de acá. Entonces te amenazan, te vamos a dar 10 años si no te declaras culpable, para conseguir lo que ellos quieren, porque los fiscales quieren hacer una carrera de conseguir casos y, como lo que llaman acá, conseguir falsos positivos para armar un caso grandísimo y decir, mira, yo lo que hice, mira, encontré este caso de fraude súper grandísimo. Entonces ellos ganan puntos para subir en su carrera y ser jueces. Y los jueces ganan mucho dinero y de pronto ingresar en la política. Esa es la verdad. El caso es que me pusieron una fianza que se la ponen a gente muy pesada, gente como si yo hubiera sido un tal narcotraficante de esos bien pesados. Se llama fianza corporativa, me exigían 250,000, una casa, tenía que poner bajo el Estado una casa de $250,000 que no tuviera hipoteca. Fuera de eso, agregar $100,000 en efectivo, y fuera de eso, conseguirme un codeudor. Ese tipo de fianzas son para personas tipo Pablo Escobar y gente así. Entonces, era una situación bastante desesperada. Y mi abogado me dijo, no, pues lo más fácil es declararse culpable y usted diga lo que sabe, diga nombres de otras personas, y así con eso se gana puntos y la dejan salir rápido. Y yo, una mujer acostumbrada siempre a tener ética y a decir la verdad, yo, pero ¿cómo se le ocurre? Pero yo a declararme culpable, ¿cómo me voy a declarar culpable si yo no soy culpable? ¿Cómo yo voy a decir, yo no tenía acceso a ninguna información importante, la información? Yo cómo voy a decir, vamos a decir, mire, fulanita también y fulanito, y, y si digo nombres, entonces me quitan a mí culpabilidad, porque ese es el sistema. Tú involucras a otras personas, y si las involucras, entonces dices, gracias por la información, como usted nos dio la información de otra gente, ahora le quitamos a usted culpabilidad. Entonces yo no fui capaz de hacer eso. Además, era verdad que yo no sabía nada de lo que las directivas hacían. No tenía una información así grande para yo poder, vamos a decir, contribuir con ese caso. Entonces, ¿qué sucedió? A manera de resumen, las consecuencias inmediatas de esta situación fueron solamente de pérdida. ¿Pérdida de qué? Pérdida. Yo en ese momento tenía residencia, mi estado civil en Estados Unidos era, soy una residente, o sea, todavía no era ciudadana, me faltaban 2 años para ser ciudadana, era una residente. Tenía mi casa propia, tenía mi carro nuevo, tenía mi trabajo, y todo esto pues lo perdí mi residencia, perdí mi vivienda, mi tarjeta de seguro social, perdí mi carro nuevo, lo tuve que regalar por cualquier cosa. Mi trabajo, mi derecho al retiro laboral, es decir, lo que se llama aquí una pensión, allá se llama seguro social, mi derecho a retirar todos mis ahorros que tenía en el seguro social, me lo quitaron. Me quitaron mi derecho al seguro médico, me quitaron todo lo que tenía, mi licencia para trabajar, me la quitaron. Me excluyeron de la Asociación Nacional de Profesionales de la Salud Mental. Me sacaron en una lista que ellos sacan a nivel nacional de criminales. Y esa lista, cuando las compañías van a contratar personas, ellos miran esa lista para poder, pues, mirar el récord de cada persona. Yo no podía conseguir trabajo ni siquiera limpiando en un almacén, porque ellos inmediatamente iban a chequear esa lista y me iban a ver ahí.
Entonces decidí irme a vivir en el apartamento con mi hija. ¿Qué perdí también? Perdí mi honra y perdí mi imagen, pues mi nombre salió en esa lista. O sea, ya delante de la sociedad, yo era una criminal. En momentos como este también pierdes tus amigos. Ahí nadie es amigo. Perdí todo. Lo único que no perdí fue la vida. Y en mi calidad civil como residente de los Estados Unidos y no siendo ciudadana todavía, arriesgaba también ser deportada a mi país de origen. Durante estos 3 meses no vi la luz del sol y tampoco podía enterarme de lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. No podía llorar, pues podía ser enviada a psiquiatría y ser diagnosticada con depresión, y esto empeoraría las cosas. No podía comentar absolutamente nada de mi vida personal y especialmente de mi proceso judicial, pues en el lugar donde estaba cualquiera podía ser un enemigo potencial en busca de información relevante para el gobierno federal y así reducir su propia pena a ser declarada. Tampoco podía hacer ninguna de estas cosas cuando yo llamara a mi familia o amigos, pues ellos escuchaban todas las conversaciones y controlaban todo el correo electrónico. O sea, era una situación donde ni siquiera podías expresar tus sentimientos, ni hablar de ellos con nadie. Todo el mundo, cualquier persona podía ser tu enemigo. Esas son las instrucciones que le dan a uno los abogados, y realmente así son. Así que les voy a hacer más o menos una lista de lo que yo estaba pasando en ese momento. Había varias situaciones a vivir en este periodo de tiempo. En la parte física que aprendí a vivir sin ver la luz del sol, aprendí a vivir en un espacio físico muy limitado, aprendí a comer la comida que me daban, así fuera horrible. Aprendí a vivir con 2 mudas de ropa y un baúl para guardar mis pertenencias. Aprendí a compartir un camarote con una persona no agradable y no confiable. No tenía derecho a tener intimidad ni siquiera a la hora de ir al baño, porque la letrina estaba dentro del misma habitación y la puerta tenía un vidrio, como les digo, muy delgado, y el vigilante, la guardia estaba dando vueltas y ese vidrio era para que el vigilante mirara a cualquier hora del día o de la noche. O sea, tú tampoco tienes intimidad para eso. Entonces, a manera de anécdota, les voy a contar aquí en esta situación tan difícil, aún en esos momentos difíciles que el ambiente es tan pesado, que el ambiente es tan negativo, que te sientes solo, vamos a decir así, aún Dios está allí, aún Dios te escucha. Estaba con esta señora que me tocó compartir este camarote y ella era una colombiana, tenía 2 hijas y todas las noches lloraba. Tenía los ojos arrugados como una tortuga, de tanto llorar. Estaba envejecida prematuramente de tanto llorar. Yo no lloraba porque mi abogado pues ya me han dado instrucciones que no lo debía hacer. Me tenía que tragar todas las lágrimas, todo el sentimiento de impotencia, de desespero. Y una noche, yo todas las noches decía, no, mira, no llores, que Dios esto, que Dios lo otro. Ella lloraba mucho por sus hijas, que no las podía ver. Entonces, una noche lloró tanto, 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 que a mí se me prendió ese lloro. Y pues ya llevaba un buen tiempo, unos meses allí, y pum, ya como 2 meses. Y terminé yo llorando con ella. Y éramos un solo lloro, una sola quejabanza. Y ella lloraba y decía, esto es un infierno, esto es un infierno. Y yo decía, sí, Señor, esto es un infierno. Yo no sé por qué hablan del infierno. Si el infierno está aquí, mírelo, es este.
Señor, este es. Y yo estaba quejándome de esa forma igual que ella y diciendo esas palabras cuando Dios interrumpió mis pensamientos y me habló y me dice, infierno, tú dices que esto es un infierno, pero esto no es el infierno. Porque en el infierno mi presencia no existe. Pero aquí yo vengo cada vez que tú me llamas y estoy aquí. Entonces, Dios es tan real, tan palpable en los momentos de crisis, en los momentos de oscuridad, de confusión. Él está allí. Y bueno, continúo con mi testimonio en la dimensión psicológica. Pues como ya les dije, tenía que aprender a callar, tenía que aprender a manejar las emociones de forma positiva. O sea, cualquier emoción que sentía de angustia, la manejaba y no tenía que exteriorizarla. Por el contrario, yo trataba como de escuchar a otras mujeres y poder ayudarles en lo que yo pudiera. Entonces, entregarle cada vez al Señor los sentimientos, decir, Señor, toma control de mis emociones, toma control de mis sentimientos y entregarle tu vida, tu pasado, tu presente y tu futuro. No es fácil vivir con una imagen que tú sabes que todo el mundo te mira como si tú fueras una criminal. Es difícil vivir con esa imagen, tener que salir. Bueno, más adelante eso fue de pronto ir a sitios y ir custodiado, estar encadenado y pasar frente a otras personas, los guardianes o lo que fueran, que lo miran a uno de esa forma. Es algo difícil, pero el Señor siempre estuvo allí. Bueno, por favor, me excusan que me pongo a llorar. En la parte espiritual también fue difícil porque fíjate que nosotros tenemos el privilegio de orar, de clamar, de hablar, de repetir, de escucharnos orando, pero allí no se podía, no se podía. Tenías que orar en silencio. Te aprendes a comunicarte con Dios de otra forma, en silencio, con tu mente y con tu espíritu. Es una comunicación de corazón a corazón, de espíritu a espíritu. Diariamente, mentalmente recuerda las promesas de Dios, lee la palabra y solamente puedes repetirlo en tu mente. Clámale al Señor con tu mente nomás. Eso es suficiente. Pero Él siempre estuvo allí. Bueno, entonces quiero contarles aquí viene el primer milagro que hizo Dios mientras yo estuve en ese tiempo tan difícil. Durante estos 3 meses tuve 3 abogados. El primero enviado por el novio de mi hija, que como les dije me dijo no, que se declare culpable para así poder salir inmediatamente. Gracias, sí, son fuerza para seguir. Y me negué. Entonces,
como yo no tenía dinero para pagar un abogado, valía $30,000, entonces yo le dije a mi familia y a mi hija especialmente, no te preocupes, yo voy a aceptar un abogado del gobierno. Y vino un abogado del gobierno, muy buena persona. Él inmediatamente me dijo, yo sé que usted es inocente porque yo llevo muchos años de experiencia y sé distinguir. Y me dijo, vamos a trabajar, porque yo le dije, quiero salir de aquí, por favor, no me aguanto este encierro. Y él me dijo, vamos a tratar de hacerlo, pero él trató, pedimos una audiencia para la fianza, pero falló en contra. Entonces, falló en contra y mi familia dijo que no les gustaba el abogado porque había fallado el proceso para el que yo pudiera salir. Entonces ellos decidieron que iban a contratar a un abogado y le iban a pagar para que pudiera yo salir en fianza y que ese abogado siguiera con todo el caso. Mi familia aquí en Colombia vendieron propiedades, hicieron muchas cosas para poder reunir los $30,000. Lo lograron y conseguí, o sea, tuve mi tercer abogado. Este tercer abogado también trató de hacer el proceso para que me dieran la fianza para salir. Entonces, él me dijo, mira, ya hablé con la fiscal y te voy a decir la verdad, es imposible que tú puedas salir, porque la fiscal está determinada que no te quiere dejar salir. Y lo que está diciendo es que si tú sales, te vas a volar en un avión y te vas a ir para Colombia y no sé qué. Entonces yo le dije, bueno, entonces dejemos así porque ya estoy cansada de intentarlo. Y él dijo, sí, lo mejor es que ya nos olvidemos de que tú vas a salir en fianza y más bien sigamos con todo el proceso y ya, dejemos eso así porque eso es imposible, me dijo este señor. Yo llamé a mi familia y recuerdo mucho que les dije, no, dejemos así, yo ya estoy determinada mentalmente que no voy a salir y voy a continuar con este proceso estando aquí encerrada porque no hay de otra forma. Ya este señor me dijo que era imposible, que la fiscal estaba con la mente decidida que no me quería dejar salir. Entonces bajé mi cabeza, le oré al Señor y le dije, bueno, Señor, si tú quisieras, yo saldría. Pero si tú no quieres, yo no puedo salir. Si tú no quieres, no hay nada que yo pueda hacer para salir en fianza. Hice mi mente y todo ya para quedarme. Eso fue así. Sucedió que mi compañera de camarote un domingo se fue a su misa católica y fue una hora de ese tiempo que yo pude estar sola por muchos días que no estaba sola, pude estar sola en mi camarote y dije, wow, puedo orar hablando en voz alta. Y bueno, aproveché esa oportunidad. Qué privilegio poder orar en voz alta. Y empecé y le dije, Señor, hasta aquí me has traído. Y quiero probar que lo que tú me has dicho es verdad, que todo lo que yo he aprendido, que tú me has enseñado en tu palabra, es verdad. Y voy a empezar a orar. Quiero que me hables, Señor. Quiero que me muestres. Quiero una instrucción. Y así lo hizo. Empecé a orar y oré. Oré un buen tiempo, todo lo que pude, oré en voz alta y oré mucho tiempo en lenguas, mucho. Y el Señor me contestó. El Señor me dio una visión había una mesa servida, una mesa, yo les estoy hablando que eso era diciembre, y era una mesa
que tenía una Biblia, 2 candelabros y estaba servida. Una cena de Navidad servida. Y entonces el Señor me habló y me dijo, vas a salir, porque es el deseo de tu corazón. Vas a ver a tu familia, vas a pasar la Navidad con tu familia, porque es el deseo de tu corazón, porque me lo has pedido. Pero vas a tener que regresar para terminar lo que empezaste. Wow. Yo lo escribí y ahí me di cuenta que el Señor me estaba introduciendo en un proceso que era de Él, que venía de Él. Pero sentí una felicidad porque iba a salir. Bueno, eso sucedió ese día, domingo. Al tercer día de haber orado, me llaman por los parlantes y me dicen que baje inmediatamente al primer piso, que es las visitas, que ahí estaban los abogados. Y yo bajo a ese piso y ahí estaba mi abogado. Me dice, aliste sus cosas porque nos vamos. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí. Le acaban de quitar la fianza corporativa y se la volvieron una fianza civil. Entonces les explico qué es una fianza civil. La fianza corporativa, como les dije antes, era esa fianza tan complicada que una casa de $250,000 sin ninguna deuda pagada toda, más $100,000 en efectivo, más la firma de otra persona que fuera fiador, todo eso lo quitaron. Y fianza civil era, tienes que poner $7,000 en la cuenta del gobierno, que después te los devuelven y ya, y sales. $7,000 que todavía son dinero, de todas maneras, todo eso no era mucho dinero. Dios usó al novio de mi hija y el novio de mi hija inmediatamente giró la suma. Y qué felicidad. Pude salir y pasé un tiempo agradable con mi familia, estuve feliz con ellos. Y ahí tenía que cumplir un año mientras ocurría la sesión de corte donde se daba la sentencia, digámoslo así. Entonces era un año que yo vivía en casa de mi hija, donde yo no iba a tener derecho a trabajar en nada, depender de mi hija, en otras palabras. Y así sucedió en ese año. En ese año, pues, les cuento que como había perdido económicamente todo, pues una amiga, pues Dios siempre le suple a uno, siempre él estaba ahí presente y ponía alguna persona a favor mío. Una amiga me compró un cacharrito porque allá hay que tener un carro para transportarse, no es como acá que hay buses en todas partes, no. Ella me compró un cacharrito ahí para transportarme. En ese cacharrito yo tuve 2 accidentes. Uno mm, se quedó sin frenos y yo estaba ya, pues Dios me protegió. Yo golpeé el carro contra un muro para no estrellarme. Después, al poco tiempo, iba para algún sitio y también el motor, algo le pasaba que se trató de encender. Pero yo paré y pedí ayuda y no se encendió. Es decir, para mí fue claro en ese momento que yo estaba sufriendo la persecución del enemigo, que él quería acabar con mi vida. Y bueno, yo saqué coraje y dije no, y empecé a orar y a afianzar mi fe en Dios porque de verdad me sentí perseguida. Entonces,
en esta parte del primer proceso, primera parte de mi proceso, porque yo divido este proceso en dos partes, primera y segunda. Y la primera es pasar, eh, pasar la prueba de estar en prisión. Se llegó el día en que al cabo de ese año ya el juez dijo, bueno, vamos a dar la sentencia, vamos a decir qué hacemos con esta persona, cuántos meses la dejamos. Yo fui a la sentencia con mi abogado y todo, y el juez dijo 16 meses. Tenía que cumplir 16 meses en prisión. Esos 16 meses se reducen a 12 con buena conducta. Esos, a mí, él dijo que me enviaran a un sitio que era cerca de donde vivía mi familia, mi hija, pero por intrigas de las personas que estaban envueltas en este caso, yo me enteré después que dijeron que yo era una persona peligrosa y que no me mandaran allá, que me mandaran muy lejos. Estas personas intrigaron para seguir haciendo su maldad y que me mandaran muy lejos de mi familia. Entonces me mandaron o sea, yo estoy en Miami, Florida, y de ahí tenía que ir a Connecticut, que es a 1 hora de Nueva York, allá arriba en Estados Unidos. Me mandaron para allá. Pero Dios siguió siendo protector mío porque allí me mandaron a un sitio donde van las personas famosas, que es una de las 10 mejores prisiones de Estados Unidos en cuanto a organización, a bienestar, a servicios. Pues allá van los famosos que no pagan los impuestos. Entonces allí estuve yo y allí llegué y eso allí les cuento, como les dije, es como una ciudadela. Yo pienso que es como lo que llaman un campo de entrenamiento, me imagino que donde van los soldados o qué sé yo lo comparo, no es que sea eso. Tienes una ciudadela con 10 edificios y cada edificio tiene de 90 a 100 mujeres que viven ahí, tiene su área deportiva, tiene una iglesia, tiene una clínica, tiene salón de belleza, tiene la parte donde se entrenan perros para antinarcóticos. Las prisioneras allí pueden estudiar eso para que cuando salgan tengan una profesión. Tiene una parte donde están las escuelas. Hay una universidad que las prisioneras pueden estudiar para ser chef y salir con título de chef. Eh, bueno, hay muchas cosas por hacer allí. Hay iglesias, campos de, de hacer ejercicio. Y cuando yo llegué allí, yo respiré, estuve feliz de llegar a ese sitio, porque era un sitio donde se vivía una vida normal, vamos a decir, entre comillas, normal. Y yo había leído, yo me entrené y allá venden libros para uno entrenarse para entrar a esos sitios. Cómo debe uno pensar, cómo debe hacer para que el tiempo funcione a favor de uno. ¿Sí? Entonces, yo iba entrenada y lo que hice yo fue que trabajé por un año como profesora, que les quiero decir que eso era un privilegio allá, tener ese trabajo. Allá hay trabajos de limpiar, allá hay trabajos de, en la cocina, hay diferentes oficios, pero el de ser profesora es algo privilegiado. Y el mismo día que llegué, me buscó el director de la escuela de allá y me dijo, le tengo un trabajo. Y empecé, o sea, mi mente estaba hecha, ya la tenía hecha, que era lo que iba a hacer durante un año para no estar pensando en cosas que no debía pensar ni tener un tiempo ocioso. Así que trabajé un año, yo era profesora de bachillerato. Yo nunca enseñé, yo recuerdo que de niña las clases de física las odiaba, que cuando me gradué de bachillerato tuve muchos problemas con la clase de física en quinto y sexto bachillerato. Y en cambio cuando llegué allí me propusieron ser profesora de física y
Y vaya, lo acepté y descubrí que me encantaba la física. Me puse a estudiar física, allá hay bibliotecas, me puse a estudiar libros de física y desperté un interés por esa materia y fui una buena profesora de esa materia. Enseñé también el lenguaje español a las que hablaban inglés y enseñaba inglés a las mexicanas que no hablaban español y enseñé clases de gramática a las mexicanas que tenían poco nivel educativo y entonces pues yo les daba como clases de primaria. Me mantuve ocupada, iba al gimnasio, en las noches oraba, cuando podía me reunía con alguna que otra para compartir la Biblia, pero no se podía uno reunir en grupos porque eso quería decir que uno estaba haciendo un complot para algo, o sea, no se admitían grupos. Entonces era difícil decir, bueno, voy a ser profesora de Biblia o esto, no. Pero empecé a estudiar eh, por mi propia cuenta para mí misma. Uno puede pedir por correo lo que quiera. Yo le pedía a mi hija, pues, los cursos que quería leer y ella me los enviaba y a mí me llegaba eso. Entonces, así pasé un año. Yo contaba por semanas. Decía una semana menos, 2 semanas menos, 3 semanas menos, 4 y así. Fue una experiencia edificadora en cuanto a tener que tolerar cosas que uno no tolera normalmente. Fue edificadora en el sentido de poder, vamos a decir, tener misericordia eh, y no juzgar a las personas por sus fallas. Mujeres que mataban a su esposo y después uno se enteraba, bueno, ¿por qué lo mató? Porque viola a su hija. Y una de ellas me decía, bueno, yo lo maté porque yo sabía que él lo iba a volver a hacer y si lo dejaba vivo, volvía y lo hacía. Así que preferí matarlo y preferí pasar 10 años en la cárcel, pero ver a mi hija crecer normal. Muchas mujeres, la mayoría con su crimen era la droga. Casi la mayoría eran por droga. Bueno, poder convivir con mujeres que el 99% eran lesbianas, todas eran lesbianas. Entonces, saber tratarlas de una forma para que lo respeten a uno y para que uno no fuera una amenaza tampoco para ellas. Bueno, ese tipo de cosas a nivel personal. Bueno, se terminó mi tiempo allá, cumplí mis 12 meses, los 16 se redujeron a 12 porque tenía un muy buen comportamiento, entonces me lo redujeron a 12, pero de ahí no se terminaba esta prueba porque después tenía que pasar a una cárcel de inmigración porque tenía que ser juzgada aparte por inmigración y lo más probable que me deportaran, lo cual ocurrió, me hicieron una sesión virtual y, y me deportaron y por eso llegué a este país de nuevo y en el trayecto estuve más de un mes viajando de una cárcel de inmigración a otra hasta que me dieran la salida del país. Esta última parte fue la más difícil porque estos sitios de inmigración son muy pobres, no son como las prisiones de Estados Unidos donde la comida sobra. La educación está a la mano. No, allí no hay carencia por un jabón, por un cepillo de dientes, no. Entonces, estos sitios de inmigración sí, carecen de todo. La comida terrible y además las mujeres que están allí, a esas sí les tenía miedo yo, porque muy groseras, muy agresivas, envidiosas, terrible. Y qué pena poder tener que decirlo, pero nosotras las latinas somos terribles, terribles. Las americanas allá son más respetuosas, así fueran más criminales. Entonces,
esta fue la parte más difícil, estar en estos sitios, porque estaba por una semana en un sitio y me llevaban a otro, y cada vez que había que transportarme, entonces era el proceso de, o sea, que chequear otra vez, que las huellas, que la foto, que esto, que lo otro. Además te encadenan. La situación de estar uno encadenado es demasiado humillante, porque no solo te encadenan, no solo te ponen esposas en los pies y en las manos, sino en la cintura te ponen una cadena y te amarran encadenada a otros. Fue algo humillante. Y era algo, yo no sabía para dónde me llevaban, porque a uno no le dicen nada por asuntos de seguridad. Te llevan de un lado a otro como un perro en unas camionetas que son como de perros. Tienes que ir agachado, te meten con hombres que no conoces, no sabes ni qué tipo de criminales son. Y eh, todo esto, pero el Señor siempre, siempre estuvo allí, siempre, siempre. Una noche me llevaban de un sitio a otro que yo no sabía, me transportaban de una ciudad a otra. La última que me llevaron fue Boston, eh, y yo iba con otra chica oriental y eran como 6 horas ahí como agachadas, sentadas ahí como agachadas, todas esposadas, incómodo. Y llegamos a un sitio y cuando llegamos allá dicen los de la administración de esa cárcel, dicen, no, aquí no hay cupo, tienen que llevarla, por decir, a otra ciudad. Y yo decía para mi centro, Señor, otra ciudad a estas horas con este cansancio no soporto. Y recuerdo que le dije al Espíritu Santo, tú eres mi amigo, por favor. Le dije al conductor que se necesita para quedarse aquí esta noche. Me dice, no, eso se necesita un permiso de una persona súper, no sé qué, de qué oficina. Y le dije, yo dije, Espíritu Santo, necesito ese permiso. Necesito el permiso de esa persona. No, no soporto más el cansancio. Y bueno, resulta que, ¿saben qué? Que lo obtuve. Esperé 5 minutos y a los 5 minutos dice el administrador de ese sitio, el guardia que estaba ahí, dice, yo no sé usted qué tiene, pero acaban de dar el permiso solamente para usted. Y la chica oriental que venía conmigo tuvo que regresarse en esa camioneta para otra ciudad, buscando un sitio para ella. Yo quedé ahí y le di gracias al Espíritu Santo. No podía del cansancio físico y mental. Bueno, para hacer la historia corta, porque pues tiene muchos visos esta historia. El, el procedimiento regular para las mujeres que están en cárceles de inmigración, para deportarlas, tienen que pasar como por 3 ciudades. En cada ciudad hay un vuelo de federal, aviones federales, que hacen esos vuelos, vamos a decir, de ahí las transportan a Alabama, de Alabama a Miami, y de Miami ya sale para su país de origen. O sea, es un proceso muy largo y físicamente muy agobiante. Son 3 días prácticamente de estar bajando en un sitio, cambiándose de ropa, que las cosas, que los documentos. Volví y le imploré al Espíritu Santo, no soporto este proceso. Por favor, Señor, llévame directo.
¿Qué sucedió? Otra vez otro milagro. El Señor lo hizo de nuevo. A mí me sacaron aparte de todo el mundo y me dijeron, usted se va ahorita para Nueva York y allá toma un vuelo directo hasta Colombia. Me llevaron a Nueva York y me subí a un avión regular. Subí como una persona regular, no como si fuera una prisionera. Y llegué directo a Colombia. Esta es la primera parte de este proceso. Cuando yo llegué a este país, yo dije, Señor, ya pasé la prueba. Señor, qué bueno, qué bueno. Ya, ay, por fin, Señor, ya llegué. Pero el Señor me dice, no, este solo es el entrenamiento. Pues sí, llegué aquí, me recibieron mis hermanos. Aquí tuve que sufrir el rechazo de toda mi familia. Primero fui a la casa de un hermano, estuve un mes o menos de un mes, de allá mi hermano me votó, después de que él me había dicho que quería que yo estuviera allá. Después pasé a la casa de mi abuelita se portó como una mamá. Quiero decirles que la característica en este proceso fue que toda mi familia me rechazó, que nadie me recibió bien, que me hicieron muchos desplantes, que me agredieron verbalmente, eh, estuve en necesidad pasé hambre, tuve días de hambre. Mi familia era, vamos a decir, fue indolente, no tuvo misericordia conmigo. Entonces, esta fue la marca de esta segunda parte del proceso que yo pasé aquí, en mi país. Yo llegué a mi país, me sentía como una extranjera. Eh, por supuesto que el idioma no se me olvidó, pero a veces no entendía cuando me hablaban. Eh, no tenía amigos, mi familia era distante. Mi abuelita me dio posada, mi abuelita me daba una comida al día, el almuerzo. Esa era mi única comida del día cuando viví con mi abuelita, pero mi abuelita al mes se murió. En el funeral de mi abuelita no sabía dónde iba a pasar la noche esa noche porque le sugería a cualquiera de mis familiares y cada uno decía, dígale a fulano, dígale a sutano, y así todos se tiraban la pelota y nadie quería quedarse conmigo. De nuevo Dios envió a una persona al funeral de mi abuelita y era un amigo de mi hermano y él me dijo, no tienes dónde quedarte. Bueno, mi papá es enfermo, tiene 93 años. Me gustaría que me ayudaras a cuidarla y ella tienes una habitación y comes y vives ahí. Listo. Menos de un mes de estar ahí y este anciano, señor anciano, me propone que me quede ahí, que él me paga un dinero de salario, que le maneje su casa y que no me vaya, que me quede ahí. Yo oré y el Señor me advirtió que esa era una trampa del enemigo. Yo lo percibí así. Mm, había una segunda intención en aquello. Entonces, no le acepté su propuesta y por el contrario me salí muy rápido. Quiero decirles mm, que durante este tiempo yo estuve orando mucho porque mi mamá murió hace ya 17 años, pero mi mamá nos dejó una herencia de un terreno en los llanos, en la vía Restrepo, un terreno muy apetecido que valía bastante dinero. Somos 5 hijos. Y yo mientras estaba encerrada, pues yo oré todo el tiempo por ese terreno. Quiero decirles que aquí viene otro milagro de Dios en este tiempo, porque ese terreno llevaba 30 años sin poder venderse. 30 años donde sucedían tragedias, cosas en ese terreno. Mi papá, que vive, trató de hacer una carretera en medio de ese monte y la carretera se borró. Mi papá compró ganado y allí el ganado se perdía.
les daba plaga o venían las culebras y los picaban. Bueno, nada de lo que se trataba de hacer en ese terreno prosperaba, inclusive hasta el cuidadero del terreno se suicidó. O sea, era como un terreno maldito. Y yo oré todo el tiempo por ese terreno porque yo decía, Señor, esa puede ser mi salida de tener algún dinero para mí. Y pues era como un caso perdido. Cuando yo llegué aquí, el Señor me puso a seguir orando y con mi hermana mayor empezamos a tratar de vender el terreno de nuevo y se me han presentado varios compradores. De esos compradores, 2 eran narcotraficantes de los llanos que no quisimos recibir. O sea, hicimos una propuesta, una oferta y ellos inmediatamente la tomaron, pero pues cuando nos dábamos cuenta de las clases de personas que eran, pues no quisimos venderlo. Y yo dije, Señor, ese terreno se va a vender a la persona que tú envíes. Somos 5 hermanos, en este momento 3 acá en Colombia y 2 en Estados Unidos. 5 hermanos que no estaban de acuerdo para nada sobre el terreno, el precio, quiero decir. Y de un momento a otro, todo se alineó. Pero así, de un momento a otro, repentinamente, todas las cartas del naipe se alinearon. Los 5 hermanos se pusieron de acuerdo, los poderes se dieron, los desacuerdos entre hermanos personales se alinearon para tomar una decisión. El comprador apareció, el perfecto comprador, con un proyecto perfecto. Dios le dio la estrategia a mi hermana mayor y el esposo para vender, cómo se debía vender. Se vendió de acuerdo a la estrategia de Dios, que era, Dios propuso 30, 30, 30 y 10. 10% de cuota inicial, 30, 30 y 30, 3 pagos de 30%. Y se vendió el terreno. El arquitecto fue una bendición tremenda porque nos repartimos el dinero. Yo tuve dinero suficiente para comprar mi apartamento, para comprar mi menaje, porque yo perdí los muebles, perdí todo lo que tenía allí y volví a tener todo, mi apartamento con todo libre de deuda. Y yo había llegado con una muda de ropa al aeropuerto y una Biblia y hoy en día tengo un negocio de ropa. No tengo ninguna deuda. Mi apartamento es pago y mi vida cambió. El Señor cambió mi vida aquí. El Señor me trajo con un propósito. Mis hermanos fueron bendecidos. El arquitecto que compró el terreno fue bendecido. Nos dio las gracias, nos invitó a comer. En el momento en que dio el último pago sobre el terreno, porque eran, como les dije, 10% cuota inicial y luego 3 pagos de 30%. Cuando dio el último pago, nos contó que la primera parte de su proyecto, porque él hizo unas viviendas como casas campestres, y la primera etapa del proyecto, cuando él nos pagó el último pago, ya estaba toda vendida. Y el segundo proyecto estaba por construirse y por venderse. Entonces, fue una bendición tan grande que fue bendición para todos. Para nosotros los 5 hermanos, una bendición para el arquitecto. Y pues fue una bendición de Dios. Todo se dio en acuerdo, todo se alineó. Entonces, ¿qué sucede? ¿A dónde voy yo con todo este testimonio? ¿A dónde voy yo? Les quiero contar. Les quiero contar lo que el Señor me enseñó. Varios días antes a mi salida de la prisión federal de Connecticut, Nueva York, tuve sueños repetitivos con el tema de una niña pequeña. En los primeros sueños, la niña era una bebé que necesitaba muchos cuidados. En los siguientes sueños, esa niña era como de 3, 4 años y luego esa niña era de 9 años.
Recuerdo el último sueño, ver esa niña acercándose a mí y detrás de ella venían varias vacas flacas. Esas vacas flacas representarían la escasez, la pérdida de todo lo que yo había sido despojada. Y de pronto el sueño cambió y me veo a mí misma frente a un espejo de pared. Recuerdo que era un espejo redondo muy elegante, de marco dorado. Y yo estaba vestida con un traje negro, un traje especial, de esos trajes que nosotras las mujeres nos ponemos cuando es una ocasión tan especial. Y tenía mi cabello recogido atrás. Y cuando yo miro mi cara, así como en close-up, sí, en un close-up, cuando yo me volteo a ver en el espejo, yo soy una mujer muy hermosa. Y me da risa porque pues yo no me considero tan hermosa como era. O sea, no me considero linda y en ese sueño yo era linda. Mi cara irradiaba. Era, era como una vida que tenía, una luz que había sobre mi cara que me impactó verme tan hermosa. Y yo le pedí al Señor, Señor, pero ¿qué es este sueño? ¿Qué son estos sueños? El Señor me reveló el significado de esos sueños. Y es lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy de este mensaje. Señor me reveló que esa niña que yo veía en mis sueños era yo, tan pequeñita, con tanta necesidad de tantos cuidados y luego fue creciendo y fue creciendo. Y el Señor me fue transformando de ser niña a ser mujer. El Señor me mostró cómo yo era una niña en mi forma de relacionarme con Él, no en mi desarrollo psicológico o en mi área emocional, no, a eso no me refiero. Me refiero que yo era una niña en mi dependencia, en mi inseguridad, en mi inmadurez espiritual. El mayor deseo, bueno, yo me imagino que muchas de ustedes son madres o padres, y el mayor deseo de un padre es que su hijo alcance madurez. En Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Un niño inmaduro en nada se diferencia del esclavo porque no puede disfrutar la herencia y no puede llegar a la plenitud de la verdad de Cristo. ¿Sabe? El Señor quiere que seamos hombres y mujeres maduros. Él no quiere que seamos niños. Él no quiere que pidamos la leche espiritual. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres, porque la voluntad del Padre es que sus hijos puedan caminar con madurez, para que cuando vengan las olas no caigan, como ahora, como el tiempo que vivimos. El Señor nos necesita maduros. El Señor no nos necesita que seamos niños. Él quiere hombres y mujeres maduros para poder enfrentar esta crisis que estamos viviendo y la que viene, porque estamos en principio de dolores y necesitamos ser hombres valientes, mujeres valientes. Este es un tiempo de tomar decisiones, decisiones certeras, no tomar decisiones a la deriva, no, decisiones donde no vamos a fallar. Permanecemos en la relación de leche espiritual cuando hay ausencia de propósito en nuestras vidas, nos sentimos confundidos acerca de nuestra identidad. Por eso les decía al principio, nosotros como intercesores somos más que lo que hacemos. Somos lo que somos. Somos hijos de Dios. Tenemos nuestra identidad en Dios. Estamos fundamentados en Jesucristo. Esa es nuestra identidad. Venimos de Él. Ese es nuestro origen. No somos lo que hacemos. Eso es una función que tenemos, pero eso no es lo que somos. ¿Sabe? Como profesional en psicología clínica, cuando yo veo niños en casos de divorcio, los niños siempre piensan, cuando sus papás se divorcian, los niños siempre se echan la culpa a ellos.
porque ellos piensan como niños, ellos dicen, ay, ¿qué hice yo de malo? Yo tengo la culpa de que estén peleados, ¿sí? Esto me pasó a mí cuando yo estaba viviendo este proceso. Constantemente me preguntaba, ay, Señor, ¿qué fue lo malo que yo hice? ¿Cuál fue el pecado? Seguramente hay algo oculto que yo no veo, ¿sí? Pero no era así, no había nada oculto. Simplemente el Señor me puso en un proceso para que dejara de ser una niña, ¿sí? Para que dejara de pensar con una mente inmadura, para que me relacionara con Él como una mujer, como un adulto, para que creciera en estatura, ¿sí? Entonces me sentía insegura, me sentía desprotegida. Pero cuando nosotros somos hijos y sabemos que somos hijos de Dios, sabemos lo que significa ser hijos, sabemos cuál es nuestro linaje, sabemos que somos coherederos con Cristo, que estamos sentados en lugares celestiales y conocemos al enemigo y no somos engañados por sus estratagemas. Y no tememos a la circunstancia, pues sabemos quiénes somos y de dónde venimos. Nuestro fundamento está en Cristo. Y así como Él recibió la primogenitura del Padre, ahora nosotros, por medio del pacto de la sangre de Cristo, podemos recibir esta primogenitura, pues somos un solo cuerpo con Él. Sabernos hijos y tener la revelación de ser hijos de Dios, de recibir la primogenitura de hijo, es algo que debemos trabajar en nuestras mentes. Es un proceso, ¿saben? El Señor dice en Romanos 12:2 que renovemos nuestra mente y no nos conformemos a este siglo, ¿cierto? Porque es un proceso de renovación mental para conocer, entender y aceptar esta verdad en tu vida. ¿A qué me refiero yo? A que esto lo tenemos que practicar día a día. Sí, día a día, practicar esa verdad de que somos hijos, tenemos linaje, estamos sentados en estos lugares donde hay autoridad, tenemos que ejercer esa autoridad sobre nuestras vidas, sobre la necesidad económica, sobre la situación de nuestro país. Estamos en una crisis mundial. Es ahora cuando necesitamos ejercer esa autoridad que tenemos, de estar sentados en los lugares celestiales, que somos coherederos con nuestro hermano mayor, que es Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor y nosotros tenemos derechos, nosotros tenemos herencia. Esta verdad la debemos practicar. ¿Sabe cuándo sabemos que una verdad ha sido revelada en nuestras vidas? Cuando se vuelve carne. Cuando se vuelve carne en nuestras vidas, esa verdad es revelada. Cuando la practicamos cada día, ¿sí? Y no es necesario, queridos intercesores o queridas mujeres intercesoras, no es necesario estar gritándole al diablo, reprendiéndolo, diciéndole quiénes somos. No es necesario, ¿saben por qué? Porque él ya lo sabe. Él sabe que somos hijos. Él sabe qué linaje somos. La autoridad que tenemos, él lo sabe. Y nos teme, porque no hay nada más peligroso para el diablo que un hijo de Dios que sabe quién es, que un hombre o una mujer de Dios que sabe cuál es su propósito, cuál es su destino. Este es el arma más poderosa que hay. Nos comportamos como hijos. Y esto quiere decir que esta verdad de ser hijas o hijos de Dios se hace carne en nuestras vidas. No es solamente un conocimiento. Claro, yo ya sé que soy hijo de Dios, ¿sí? Pero al vivir permanentemente en esa verdad, es cuando se cumple aquello que dice, la verdad nos hace libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque permanecemos en esa verdad. Y cuando permanecemos en esa verdad, somos verdaderamente libres. No importa la circunstancia, no importa que estamos encerrados, no importa la necesidad, no importa la crisis mundial. Somos libres. La brecha es confronto la realidad mía con la verdad que está en la palabra, hasta que esa verdad se haga carne en mi situación específica. Este era el mensaje que yo les traía con este testimonio. Este es
lo que el Señor me enseñó a mí. Él no quiere hombres y mujeres, niños. Él quiere que tengamos mente de niños para aprender su palabra, mente de niños para creerle a Él su palabra. Pero quiere que seamos maduros, que seamos hombres y mujeres maduros para actuar, maduros para llevar a cabo el propósito que Él tiene en nuestras vidas, para que llevemos adelante la asignación que Él nos ha hecho, ¿sí? El Señor te da las estrategias, el Señor te da las instrucciones, ¿sí? Y cuando nos paramos en esa brecha tenemos la autoridad.